Evangelio de hoy miércoles 26 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 17 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio, Jesús deja claro que no ha venido a abolir la ley ni a los profetas, sino a darles cumplimiento. Esta declaración es fundamental para entender su misión y el propósito de su enseñanza. Muchas veces, algunas personas intentan oponer la enseñanza de Cristo a la ley dada a Moisés, como si fueran dos realidades distintas. Pero Jesús mismo nos dice que su venida no es para destruir la revelación anterior, sino para llevarla a su plenitud. La ley de Dios no es algo que pueda descartarse ni modificarse según nuestras conveniencias, sino que es una guía eterna para la salvación. Cuando Jesús habla de la ley, se refiere a la Torá, que contenía los mandamientos dados por Dios a su pueblo a través de Moisés. Para los judíos, la ley era el fundamento de su relación con Dios, la expresión de su alianza. Sin embargo, con el tiempo, el cumplimiento de la ley se volvió en muchos casos algo exterior. Un conjunto de normas que se obedecían por costumbre más que por amor a Dios. Cristo viene a enseñarnos que el cumplimiento de la ley debe ser algo profundo, no meramente legalista, sino un acto de amor y entrega. El problema no estaba en la ley misma, sino en la manera en que algunas personas la interpretaron. Muchos fariseos y escribas la cumplían de manera estricta, pero sin comprender su verdadero sentido. Jesús nos muestra que el objetivo de la ley no es la mera observancia de normas, sino la transformación del corazón. Por eso, su enseñanza no elimina la ley, sino que la perfecciona, llevándola a su verdadera intención, el amor a Dios y al prójimo. El cumplimiento de la ley en Cristo se manifiesta de diversas maneras. Él mismo vive en perfecta obediencia a la voluntad del Padre, y nos muestra con su ejemplo que seguir la ley de Dios no es un peso, sino un camino de libertad. En su vida vemos la armonía entre la obediencia a Dios y el amor al prójimo. No basta con conocer los mandamientos. Es necesario vivirlos con una actitud de entrega y servicio. Jesús nos advierte que ninguno de los mandamientos debe ser despreciado ni minimizado. En una sociedad donde se relativizan los valores, esta advertencia es más actual que nunca. Muchos intentan modificar la enseñanza de Dios para adaptarla a sus intereses personales, argumentando que ciertas normas ya no son necesarias, o que pueden reinterpretarse a conveniencia. Sin embargo, Cristo nos deja claro que la palabra de Dios no cambia con el tiempo. Lo que Él enseñó hace 2000 años sigue siendo válido hoy, porque es la verdad eterna. Además, Jesús nos dice que quienes enseñan y practican los mandamientos serán grandes en el reino de los cielos. Esto nos recuerda la importancia de ser testigos de la fe. No basta con conocer la doctrina, debemos transmitirla con nuestra vida. Cada cristiano está llamado a ser luz en el mundo, mostrando con sus acciones el valor de vivir según la voluntad de Dios. No podemos ser discípulos a medias ni ocultar nuestra fe por temor al rechazo.
Ser grande en el reino de los cielos no significa buscar reconocimiento humano, sino vivir en fidelidad a Dios. A diferencia de los valores del mundo, donde el éxito se mide en términos de poder y riqueza, Jesús nos dice que la verdadera grandeza está en la humildad y en la obediencia a Dios. Quien vive los mandamientos y los enseña con su vida, está construyendo su morada en la eternidad, porque ha elegido lo que realmente importa. El Señor también menciona a aquellos que desobedecen los mandamientos y enseñan a otros a hacer lo mismo. Este es un llamado de atención para todos nosotros. En ocasiones, podemos caer en la tentación de justificar nuestras faltas, o incluso de influir negativamente en los demás. Cuando relativizamos la fe o dejamos de lado ciertos aspectos de la enseñanza cristiana, estamos dando un mal testimonio. Por eso, debemos estar atentos y cuidar nuestra vida espiritual, para no convertirnos en tropiezo para los demás. Vivir los mandamientos no significa seguir un conjunto de reglas de manera rígida, sino comprender que cada norma dada por Dios es una manifestación de su amor. Cuando seguimos la ley con un corazón sincero, experimentamos la verdadera paz. Muchas veces, el pecado nos promete una falsa libertad, pero solo nos deja vacíos. En cambio, cuando obedecemos a Dios, encontramos la alegría que el mundo no puede dar. El cumplimiento de la ley no es algo opcional para los discípulos de Cristo. Algunos piensan que basta con tener fe y que las obras no son importantes. Pero Jesús nos muestra lo contrario. La fe auténtica se traduce en acciones concretas. No podemos decir que amamos a Dios si no vivimos según su palabra. Si realmente creemos en Cristo, debemos esforzarnos por seguir sus enseñanzas con fidelidad. Jesús es el modelo perfecto de cómo vivir la ley de Dios. En él encontramos el equilibrio entre justicia y misericordia. Nunca justificó el pecado, pero siempre ofreció la posibilidad de conversión. Nos muestra que los mandamientos no deben ser vividos con miedo, sino con confianza en la bondad de Dios. Él nos llama a vivir con rectitud, pero también nos ofrece su gracia para que podamos hacerlo. Este pasaje nos invita a examinar nuestra propia vida y nuestra relación con la ley de Dios. ¿La vemos como una carga o como un regalo? ¿Nos esforzamos por vivirla con amor o solo la cumplimos por obligación? Jesús nos llama a vivir con coherencia, a ser testigos de su verdad, y a enseñar con nuestro ejemplo que seguir a Dios es el mejor camino. El mundo nos dice que la felicidad está en hacer lo que queremos. Pero Jesús nos muestra que la verdadera felicidad está en hacer lo que Dios quiere. Cuando confiamos en su palabra y vivimos según sus mandamientos, experimentamos la plenitud que solo Él puede dar. No se trata de un cumplimiento vacío, sino de una respuesta de amor a quien nos ha amado primero. Finalmente, este pasaje nos recuerda que la ley de Dios es inmutable. No podemos cambiarla ni adaptarla a nuestros deseos. Nuestra tarea como cristianos es conocerla, vivirla y transmitirla con fidelidad. Así como Jesús la cumplió y nos mostró su verdadero sentido, también nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en nuestra vida diaria. La fidelidad a la ley de Dios no es solo una exigencia individual, sino también un compromiso comunitario. Como cristianos, no podemos vivir nuestra fe de manera aislada. Estamos llamados a ser testigos en el mundo, a influir positivamente en quienes nos rodean. Jesús nos enseña que nuestra relación con la ley de Dios no solo afecta nuestra propia salvación, sino también la de los demás. Cuando vivimos con autenticidad y coherencia,
Ayudamos a que otros descubran la belleza de seguir a Dios. Sin embargo, si vivimos en la tibieza o justificamos el pecado, podemos ser motivo de escándalo. Este es un recordatorio de la gran responsabilidad que tenemos como discípulos de Cristo. Es fundamental comprender que el cumplimiento de la ley no significa perfección humana, sino un camino de crecimiento y conversión. Dios no nos exige ser impecables de inmediato, pero sí espera que tengamos un corazón dispuesto a mejorar cada día. Muchas veces, podemos desanimarnos al ver nuestras debilidades y fallos. Pero el Señor nos recuerda que la verdadera grandeza está en levantarnos y seguir adelante. La gracia de Dios nos sostiene en este camino y nos ayuda a avanzar. No estamos solos en este proceso, el Espíritu Santo nos guía y fortalece. Cristo nos da un mensaje de esperanza al mostrarnos que vivir según la voluntad de Dios no es algo imposible ni reservado solo para unos pocos. Él mismo, en su humanidad, nos enseña que es posible vivir en total comunión con el Padre. Nos muestra que el cumplimiento de la ley es un acto de amor, no de obligación. Si realmente amamos a Dios, el deseo de seguir sus mandamientos brotará naturalmente de nuestro corazón. No se trata de un peso que debamos soportar, sino de un sendero que nos conduce a la plenitud de la vida. En este contexto, la humildad juega un papel fundamental. Muchas veces, el orgullo nos impide aceptar la voluntad de Dios. Queremos ser autónomos, decidir por nosotros mismos lo que es bueno y malo. Sin embargo, Jesús nos enseña que el verdadero sabio es aquel que se deja guiar por Dios. La ley de Dios no está diseñada para limitarnos, sino para protegernos y llevarnos a la felicidad auténtica. Cuando confiamos en la sabiduría divina y nos dejamos moldear por su enseñanza, experimentamos una paz que el mundo no puede dar. Jesús nos invita a una conversión profunda. No basta con conocer los mandamientos de memoria o recitarlos mecánicamente. Debemos interiorizarlos, hacerlos vida. La religión no es solo un conjunto de normas externas, sino una relación de amor con Dios. En este sentido, la ley no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar la santidad. Si vivimos los mandamientos solo por costumbre o por miedo al castigo, sin un verdadero amor por Dios, nos perderemos el verdadero sentido de la fe. La relación entre la ley y la gracia es otro aspecto esencial en la enseñanza de Jesús. Algunas personas creen erróneamente que la gracia nos exime del cumplimiento de la ley. Pero en realidad, la gracia nos capacita para vivirla con mayor profundidad. La ley sin gracia puede convertirse en un yugo pesado, en un legalismo vacío. Pero cuando la gracia de Dios actúa en nosotros, nos da la fuerza para vivir sus mandamientos con alegría y convicción. No podemos vivir la ley de Dios con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda divina para perseverar en el bien. Jesús nos muestra que los mandamientos no son una imposición arbitraria, sino una manifestación del amor de Dios. Cuando seguimos sus preceptos, estamos respondiendo a su amor con amor. Nuestra obediencia no es una carga, sino un acto de gratitud. Aceptamos su ley no porque temamos el castigo, sino porque hemos experimentado su amor y queremos corresponderle. Esto transforma nuestra manera de vivir y nos lleva a una relación más profunda con Él. Un aspecto que no podemos ignorar es la lucha contra la tentación. El mundo nos ofrece constantes distracciones y alternativas que parecen más atractivas que el camino de Dios. A veces, podemos sentirnos tentados a buscar caminos más fáciles,
a justificar nuestras acciones y a relativizar los mandamientos. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la verdad no cambia con el tiempo ni con las circunstancias. La fidelidad a la ley de Dios requiere valentía, especialmente en una sociedad que promueve valores contrarios al Evangelio. Otro punto importante es el papel de la Iglesia en la transmisión y enseñanza de la ley de Dios. Jesús confió a su Iglesia la misión de custodiar y proclamar la verdad a través del magisterio. La Iglesia nos ayuda a interpretar correctamente los mandamientos y a aplicarlos en nuestra vida diaria. No podemos vivir nuestra fe de manera aislada, creyendo que podemos interpretar la voluntad de Dios sin la guía de la Iglesia. Debemos confiar en la enseñanza que Cristo ha dejado en manos de sus apóstoles y de sus sucesores. Finalmente, este pasaje nos invita a mirar nuestra vida con honestidad. ¿Estamos viviendo según la voluntad de Dios? ¿O hemos caído en la comodidad de un cristianismo superficial? ¿Nos esforzamos por conocer y vivir los mandamientos, o los vemos como algo opcional? Jesús nos llama a una fe auténtica, a un compromiso real con su palabra. Nos recuerda que el camino del Evangelio es exigente, pero que su recompensa es eterna. Al final, solo quienes hayan vivido con fidelidad serán llamados grandes en el reino de los cielos. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.